Bien, vamos a dar paso a la sesión sobre teoría crítica, también conocida como Escuela de Frankfurt, nombre que recibe del Instituto de Acción Social, creado en la ciudad de Frankfurt en el año 1923, luego trasladado a los Estados Unidos por el exilio de sus miembros y que terminaría regresando a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Nos centraremos en este primer bloque en la figura de Adorno y en el segundo lo haremos en la de Walter Benjamin. La teoría estética de Adorno se publica en el año 1970, por lo tanto, cuando ya había fallecido su autor. Es el resultado de la intensa labor que lleva a cabo en torno a la estética Adorno en los años 60 y también recoge el material diseminado en los textos de las décadas anteriores, en la filosofía de la música o en las notas sobre literatura, entre otros. La obra de Adorno, la teoría estética, comienza con una frase que parece cuestionar la misma vigencia del arte en el tiempo presente. Una frase que, por ello, parecería establecer un paralelismo, inevitablemente, con la idea de la muerte del arte hegeliana. Dice así: ha llegado a ser obvio que ya no es obvio nada que tenga que ver con el arte, ni en él mismo, ni en su relación con el todo, ni siquiera su derecho a la vida. Pero este cuestionamiento de la vigencia del arte no puede identificarse sin más con la idea de la muerte del arte hegeliana, porque en las primeras páginas de su obra Adorno precisamente se confronta de manera crítica con la tesis de Hegel. A su entender, Hegel se habría equivocado hablando de la muerte del arte, porque, el error de Hegel, mejor dicho, habría consistido en entender que el fin del arte es el absoluto, la plena y absoluta identidad entre la idea y su apariencia sensible. Esa plena identidad entre idea y apariencia sensible que es la que consigue el arte clásico. De tal manera que una vez que aparece la espiritualidad del romanticismo y la idea deja de poder encontrar la absoluta correspondencia en la apariencia sensible, el arte mismo parecería que había perdido su razón de ser. Ahora bien, Adorno propone, si en lugar de entender que el fin del arte es el absoluto, esa plena y absoluta correspondencia entre idea y apariencia sensible, si entendemos que el fin del arte es precisamente lo no idéntico, lo no reconciliado con la idea de totalidad, entonces el arte sí puede encontrar, digamos, una, una vigencia, una viabilidad incluso en el tiempo presente. Para entender del todo esta idea de que el arte sirva para dar cuenta de lo no idéntico, hay que tener presente la obra anterior a la teoría estética, la dialéctica negativa o dialéctica de la negatividad. En este libro, Adorno reformula la dialéctica hegeliana. Como sabemos, en la dialéctica de Hegel, el espíritu alcanza su pleno autoconocimiento como espíritu absoluto, como plena reconciliación entre sujeto y objeto, entre espíritu y naturaleza, de tal manera que hay una plena identidad entre espíritu y naturaleza, entre sujeto y objeto, hasta alcanzar, digamos, la totalidad del espíritu absoluto. La dialéctica negativa que propone Adorno, sin embargo, es una dialéctica en la cual los contrarios, digamos, no terminan alcanzando una síntesis definitiva, una síntesis plena, una plena identidad, sino que el pensamiento se confronta incluso más allá con aquello que no puede ser pensado, por así decirlo, con aquello que no puede ser objeto del lenguaje como tal. Y por eso, siempre, inevitablemente, la mediación dialéctica termina dejándose un resto fuera, un algo que no puede reconciliarse plenamente con el propio proceso mediador de la dialéctica. Así, justamente en ese resto no reconciliado que hace que se mantenga finalmente abierto permanentemente el proceso de la dialéctica, en ese resto no reconciliado es donde encontraría su razón de ser el arte, como aquel lenguaje, como aquel código que es capaz de aproximarse siquiera parcialmente a él. La teoría estética de Adorno además se emplaza en un momento histórico, lógicamente, el de mediados del siglo XX, y en ese momento histórico Adorno puede certificar ya, digamos, el fracaso del proyecto de las vanguardias, de la utopía estética de las vanguardias.
esa concepción del arte de las vanguardias que partía de la autonomía de lo estético, de la autonomía de la obra de arte, y que a partir de esa idea de la autonomía de la obra de arte, como Adorno utiliza la expresión mónada, de la leibniziana, ¿no? La mónada, digamos, pues las vanguardias pretendían que llevar a cabo una suerte de revolución estética, de un proyecto, digamos, utópico de transfiguración, que se asentaba en una concepción de la obra de arte plenamente autónoma. Sin embargo, para Adorno ha ocurrido algo históricamente que ha vuelto la mera concepción de la obra de arte autónoma, de la obra de arte como mónada, la ha vuelto repugnante. Y ese algo que ha ocurrido es lo que recibe el nombre de Auschwitz. Así, la obra de arte autónoma, finalmente, lo que para Adorno la vuelve insoportable es que lleva a cabo esa misma idea de reconciliación de totalidad que llevaba a cabo también el idealismo hegeliano en el ámbito de la filosofía. La obra de arte autónoma replica, por lo tanto, esa reconciliación, esa idea de totalidad reconciliada, de plena identidad, que a ojos del suceso histórico de Auschwitz se ha vuelto intolerable, porque la propia historia ha desmentido, digamos, la mera posibilidad de esa reconciliación de forma tan palmaria que, por lo tanto, pues es esa concepción de la obra autónoma de arte la que ha perdido vigencia, no tanto el arte en sí mismo. Se tratará entonces de proponer una teoría alternativa que todavía, digamos, se pueda sostener ante la realidad de Auschwitz. El famoso dictum de la poesía después de Auschwitz, de que no puede haber poesía después de Auschwitz, como se sabe, no quiere decir que efectivamente no pueda existir la poesía ni el arte como tal, sino que el arte tal y como se conocía ha perdido su vigencia. Bien, frente a la idea entonces de obra de arte autónoma, obra de arte como mónada, Adorno propondrá la de expresión mónada con ventanas, porque Adorno, a pesar de que critica la concepción autónoma de la obra de arte, sin embargo entiende que también, por otro lado, entiende que la estética no puede renunciar tampoco a esa autonomía, porque es esa autonomía justamente la que le proporciona un espacio de libertad frente a las servidumbres y a la instrumentalización habitual del lenguaje. La paradoja, entonces, la contradicción con la que se encuentra la estética es que necesita la autonomía, pero la autonomía, a su vez, se ha vuelto insoportable, intolerable. Y no solamente eso, sino que incluso en el mundo moderno capitalista, pues se puede incluso, es susceptible de convertirse en mercancía, en algo traficable también, ¿no? Como un objeto más, una mercancía que se puede intercambiar, comprar y vender, como muestra justamente el mercado del arte. Así que el arte no puede ser plenamente autónomo, no puede ser plenamente heterónomo, no puede, digamos, necesita defender su autonomía, pero a la vez tampoco puede, digamos, institucionalizarla, por así decirlo, y es aquí donde se abre un poco el debate en torno al cual gira toda la obra de la teoría estética. Si ahora retrocedemos a la obra anterior de Adorno, hasta finales de los años 40, cuando se encontraba en el exilio en Estados Unidos, y nos centramos en un texto como La dialéctica de la ilustración, su primera gran obra. En la dialéctica de la ilustración, Adorno, junto con Horkheimer, planteaban el proyecto de la ilustración, el proyecto de la modernidad de la ilustración, como un proyecto, digamos, de dominación de la naturaleza. Y en ese gesto de dominación de la naturaleza es lo que habría hecho que Auschwitz, una vez Auschwitz utilizado como metáfora, o mejor dicho, como metonimia, digamos, del desastre de la historia en el siglo XX, Auschwitz no es algo que haya ocurrido a pesar de la ilustración, a pesar del proyecto emancipador de la ilustración, sino que en buena parte se puede considerar una consecuencia de ella. En las mismas ideas, en el mismo proyecto emancipador de la modernidad de la ilustración, estaría contenida como el lado oscuro, digamos, por así decirlo, la posibilidad de Auschwitz. ¿Por qué? Mientras la ilustración se concibe como dominación de la naturaleza, la misma idea de dominación contiene la idea de sacrificio. Así que la razón intenta emanciparse del mito, el logos intenta emanciparse del mito, con una idea que es en sí misma mítica, que es la del sacrificio. Por eso, inevitablemente, termina recayendo en el mito, termina recayendo en la barbarie, termina recayendo en la naturaleza.
Eso no quiere decir que el libro de Adorno y Horkheimer sea, digamos, sencillamente un desmentido nihilista de la razón como tal, sino que ellos van a proponer en la obra la posibilidad de un proyecto de la razón que no se base en la dominación y que, por lo tanto, no termine desembocando en la barbarie, en el horror. Pero lo interesante de la obra de dialéctica de la Ilustración es que utiliza una figura, a su vez, mítica, un mito, que es el mito de la figura de Ulises, como representación plástica de lo que supone esta aventura de la razón, esta aventura de la Ilustración. ¿Por qué? Porque Ulises es el héroe que permanentemente utiliza el ingenio para tratar de burlar a las leyes de los dioses, a los propios dioses, en su camino de regreso a Ítaca. Permanentemente y una y otra vez aplica ese ingenio, y ese ingenio, sin embargo, lo aplica de tal manera que supone un sacrificio o bien para él mismo o bien para las personas que le acompañan. Y solamente a partir de la sucesión de esos sacrificios puede terminar alcanzando finalmente, regresando, digamos, a su casa, a Ítaca. Hay un episodio que interesa, sin embargo, especialmente a los autores de Ética de la Ilustración, que es el de las famosas, el de las sirenas. Cuando Ulises sabe que va a atravesar el mar de las sirenas y ha oído hablar de la belleza de su canto, pero también del peligro mortal que encierra, se deja atar al mástil del barco y sus remeros, los remeros que le conducen, de su tripulación, llevan los oídos tapados con tapones de cera para no poder oír el canto. De esa manera puede atravesar el mar sin lanzarse por la borda del barco e ir a una muerte segura, puede escuchar la música de las sirenas. Curiosamente, este episodio de la Odisea se utiliza para ilustrar justamente el sentido que tiene el arte en una cultura burguesa, como una práctica restringida, digamos, la deleitación estética, ¿no? Una práctica restringida a una minoría y que además descansa sobre los hombros de la explotación laboral, de la división de trabajo, en la división de trabajo en el mundo capitalista, que hace que unos aportan la fuerza bruta, digamos, y hay una minoría, digamos, que tiene el privilegio de poder deleitarse con la experiencia estética. Así que hay una crítica aquí muy clara a el elitismo propio de la tradición estética en la cultura burguesa, esa institución de la estética que nace en el siglo XVIII y con la cual nos hemos estado ocupando hasta ahora en todas las sesiones anteriores. Es una institución que en el mundo capitalista del siglo XX no es inocente, evidentemente no es ingenua, sino que se enmarca, digamos, dentro de estos parámetros de la división del trabajo que en realidad ya habíamos identificado con Lukács en la sesión anterior sobre marxismo. Bien, también es cierto que en la dialéctica de la Ilustración aparece otro capítulo, que es el capítulo sobre la música popular, sobre la música de jazz, que es un capítulo, digamos, donde Adorno identifica la música de la industria cultural como fenómeno del capitalismo, pues también como, digamos, de alguna manera lo identifica también como una forma de barbarie que va a terminar desembocando finalmente en el fascismo y en Auschwitz. Y es un capítulo que le ha granjeado sobre todo la fama a Adorno, pues de ser un teórico de la cultura popular sumamente elitista, digamos, sin sensibilidad por los fenómenos de la cultura popular sin más, digamos, ¿no? Y aunque es una afirmación que no está exenta de cierta razón, sin embargo, lo cierto es que de estos dos aspectos de la obra de la dialéctica de la Ilustración, la crítica en el elitismo de la cultura burguesa y el hecho de que el propio Adorno, digamos, recaiga en ese elitismo, en su crítica del jazz, de la música popular, pues de esos dos aspectos, el que va a tener continuidad finalmente en la teoría estética es solo el primero, no el segundo. De Adorno, fundamentalmente lo importante, su aportación, una de las aportaciones fundamentales, es el hecho de haber sido un crítico radical de la estética tal y como ha sido asimilada por la cultura burguesa primero y por el capitalismo después. Bien, en la filosofía de la nueva música es donde contrapone justamente a los autores Schoenberg y Stravinsky, y allí se va en esta obra Filosofía de la nueva música,
Adorno va a poner de manifiesto, digamos, una idea, una noción fundamental para su teoría estética, que es la de la tendencia del material. Y ya en la década anterior, a finales de los años 30, Adorno había estado trabajando en un proyecto de las emisoras de radio norteamericanas con un sociólogo que se llama Lazarsfeld, para el cual había hecho un informe sobre las consecuencias que tenía la actitud de la escucha musical, sobre todo de la música clásica, en las emisoras de radio de la época, y había llegado a la conclusión de que la música clásica como tal, que se escuchaba por la radio, no era música, porque había muchos sonidos que escapaban a las posibilidades, digamos, que sencillamente quedaban fuera de lo que se podía registrar y resultaba audible a través de las emisoras de la radio, porque la propia actitud de escucha que tenía el radioyente no era la de aquel que obviamente que asiste a un concierto personalmente, y que por lo tanto la distorsión era tan grande que no se podía seguir considerando música como tal eso que se escuchaba a través de las emisoras. Esta actitud, una vez más, parece sospechosa por así decirlo, en parte de reaccionaria o de conservadora, pero lo cierto es que acto seguido Adorno también termina abogando, apostando por el que lo que debería desarrollarse entonces es no tanto, o sea, en lugar de fingir, en lugar de perseguir la apariencia de la naturalidad, eh, la apariencia, la ilusión, digamos, de que la música que está escuchando es música como tal, en lugar de perseguir esa ilusión, esa apariencia de naturalidad, debería, por el contrario, de producirse una música que estuviera hecha y concebida para las posibilidades técnicas de la radio. Una música que no se sabe muy bien exactamente en qué clase de música estaría pensando Adorno, pero que a través de instrumentos electrónicos o de, digamos, sencillamente que no tratara sin más de reduplicar, digamos, la música como tal, sino de crear una música que fuera acorde con los medios, con las posibilidades y los medios técnicos que ofrecía la radio como tal. En esta apuesta de Adorno, por muy concreta, por muy vaga que sea, que no termina digamos, de decidirse por qué tipo de música está hablando, sin embargo, está contenida justamente el hecho de que los materiales que utilizan los creadores, los materiales tienen de por sí ya una tendencia que no se puede ignorar. Y frente a la apariencia, digamos, está claro que en el arte del siglo XX ya ha mostrado la crisis de la apariencia como tal, de la mímesis tradicional, pues lo que tiene que hacer el creador es, en todo caso, tomar conciencia de la tendencia propia del material que recibe para emplearlo, para utilizarlo. En la filosofía de la nueva música va a mostrar a Schoenberg como el autor justamente que domina esa tendencia de los materiales y que eso le permite llevar a cabo la música dodecafónica, mientras que Stravinsky sigue prisionero del hechizo, del origen y de una música que justamente pretende recuperarlo, remontarse a un periodo anterior al de la era de la técnica. Bien, si avanzamos un poco más en un libro que son las notas sobre literatura, que recoge un libro muy voluminoso, que recoge muchos ensayos de Adorno sobre literatura. Ahí encontramos pues, la idea del ensayo, el papel del narrador en la novela moderna, textos sobre Stefan George, sobre Eichendorff, sobre Proust, sobre todo, y sobre otros muchos autores. Hay un texto allí que se llama Parataxis, que es un ensayo sobre la obra de Hölderlin, sobre la obra lírica de Hölderlin. El texto Parataxis empieza haciendo una doble afirmación Adorno allí. Por una parte, rechaza las críticas que se hacen desde la filología tradicional alemana a las aproximaciones que se hace a la literatura desde la filosofía. Cuando los filólogos tradicionales, los filólogos que se dedican a la crítica textual o a, digamos tal, condenan una aproximación a la literatura desde la filosofía porque entienden que se está falsificando, digamos, con eso la literatura y reclaman una suerte de aproximación inmanente o inmediata a los textos como tal o a la historia de la literatura como tal,
están incurriendo, su actitud, digamos, en realidad es para Adorno insostenible, porque en realidad no hay ninguna aproximación a la literatura que no presuma, que no asuma ya de por sí un planteamiento filosófico. Ya lo habíamos visto cuando estuvimos hablando de Gadamer y de la hermenéutica. Por eso esa pretendida inmediatez del filólogo que aborda los textos sin perderse por los bosques de la abstracción, por así decirlo, pues es algo totalmente ilusorio. Sin embargo, al mismo tiempo también Adorno critica la interpretación que plantea Heidegger de Hölderlin, esa forma que tiene Heidegger de utilizar a Hölderlin para ilustrar su teoría del origen de la palabra poética, esa ontologización, por así decirlo, de Hölderlin, donde en opinión de Adorno, Heidegger no tiene en cuenta en ningún momento la dimensión estética, puramente artística, de las poesías de Hölderlin, y lo que hace es filosofar a Hölderlin, por así decirlo, cogiendo frases sacadas de contexto, versos sacados de contexto, de tal manera que pueda atar, digamos, su propia teoría. Bien, para Adorno, la forma de tener en cuenta esa dimensión estética de los textos es fijarse en el sustrato, en el material, en el lenguaje, el material de la poesía, que es el lenguaje. Ya hemos dicho que los materiales tienen una tendencia propia. Entonces, Adorno muestra cómo en la poesía de Hölderlin se pone de manifiesto que el material propio de la poesía lírica es un material cuya tendencia es la expresión del yo, de la lírica de la época de Hölderlin, claro, en ese momento, ¿no? Su tendencia propia es la expresión del yo, pero el propio lenguaje como tal, el lenguaje, ya no el lírico, sino el lenguaje como tal, es un elemento que justamente lo que hace es marcar a través de los juicios, de la expresión en un juicio sujeto-objeto, sujeto-predicado, por lo que marca es la escisión precisamente, el momento de la escisión entre sujeto y objeto. Así que hay una contradicción entre la tendencia propia del lenguaje lírico y la del lenguaje como tal. Y esa disociación, esa contradicción, es la que se marca en el propio material de la poesía de Hölderlin a través de una serie de manifestaciones que son las que aprecia Adorno. En concreto, la que da nombre a su texto, las parataxis. La sintaxis en los poemas de Hölderlin se plantea de tal manera que es una sucesión de frases mínimas, donde desaparecen los encabalgamientos de la coordinación y la subordinación, son sencillamente, digamos, parataxis, una sigue a la otra, como si fueran machetazos, y en esa concreción, por así decirlo, del lenguaje en los poemas de Hölderlin es donde se aprecia para Adorno el auténtico contenido de verdad del poema. Hay un contenido de verdad de las obras, también de las obras poéticas, que no es lo que responde sencillamente a la intención del autor o al mensaje que quiere transmitir la obra. Ese contenido de verdad se expresa como forma sedimentada. Hay un contenido de verdad que se expresa como forma sedimentada. Y esa forma sedimentada, perdón, ese contenido de verdad está siempre relacionado con el momento histórico al que pertenece la obra. En el caso de los poemas de Hölderlin, por pertenecer a un momento en el que la lírica tenía como tendencia suya propia la expresión del yo, y eso contraviene precisamente la naturaleza propia del lenguaje, esa tendencia del material termina resultando en un contenido de verdad que queda marcado como forma sedimentada en el poema. Y eso ocurre así con la independencia, eso ocurre así, digamos, la obra artística, la obra literaria en concreto, termina mostrándose su contenido de verdad en la forma sedimentada, tanto si el autor lo quiere como si no. Por eso es preferible justamente que el autor tenga el mayor grado posible de conciencia de ese proceso. Ahí estaría, digamos, si queréis, la actitud, en cierto modo, intelectualista de Adorno, ¿no? Para él, el creador tiene que tener siempre el mayor grado posible de conciencia de los materiales que está tratando. Por eso, digamos, otras formas de producción artística que no tengan una relación tan plenamente dueña por parte del autor de los medios que utiliza, pues escaparían de alguna forma a lo que Adorno propone como ideal artístico. Bien.
Entonces, en el caso de Hölderlin, vemos entonces cómo justamente ese lenguaje eh, convertido en forma sedimentada sería la manera en la que el poema ilustra, muestra su contenido de verdad. En otros autores, como por ejemplo en Samuel Beckett, eso se muestra también en la forma dramática. Y en el caso de la narración, el modelo para Adorno sería pues los relatos de Franz Kafka. Volviendo ya a la teoría crítica, la idea que va a sostener esta obra de Adorno, digamos, la propuesta que él hace sobre la posibilidad de un arte que, como hemos dicho al principio, se refiera a lo no reconciliado, a lo no idéntico, él la va a sostener de la siguiente manera. Va a decir que el arte solo puede ser crítico en la medida en que sea autónomo. El arte solo puede tener un efecto crítico en la medida en que sea autónomo. Así que, precisamente en la medida en la que muestre su horror respecto a la realidad, su distancia horrorizada respecto a la realidad, será cuando el arte puede ser autónomo. Frente al arte comprometido, entre comillas, que se utiliza como denuncia directa de la explotación o del dolor, etcétera, etcétera, es el arte que ejerce su resistencia frente a la realidad, el arte que se sustrae, por así decirlo, a la realidad, desde la plena conciencia, el que puede aspirar a tener ese efecto crítico. El ejemplo, pues los relatos de Kafka, ¿no? En los relatos de Kafka no es que no se denuncia de forma directa la alienación del individuo en una sociedad burocratizada y deshumanizada, sino que es a partir del propio lenguaje, tal y como se utilizan los epítetos, la sintaxis, digamos, en los relatos de Kafka, cómo ese contenido de verdad histórico alcanza expresión. Son esos relatos, digamos, que aparentemente no tienen la aspiración no, tienen digamos, no explicitan aquello que nos quieren contar, ni tampoco son, como en los relatos del siglo XIX, el reflejo, la mostración, digamos, la pura mímesis de aquello a lo que se refieren, sino que se sustraen precisamente al uso normal y cotidiano del lenguaje. En ese sustraerse, el texto literario preserva, preserva un cierto grado de autonomía que le permite ejercer un cierto grado de crítica respecto a la realidad. Y la manera en la que muestra ese contenido es a través de su material, como hemos dicho. Bien, aquí hay infinidad de aspectos que se desarrollan en la teoría estética en torno a esta concepción del arte, que no tenemos tiempo para desarrollar, pero, por ejemplo, tendríamos como se nos habla sobre qué significa o qué supone, digamos, la idea de innovación, la idea de innovación, la idea de novedad, de innovación, de transformación, de cambio en el arte, si partimos de esta combinación entre lo autónomo y lo heterónomo. Y allí es donde nos plantea, por ejemplo, Adorno, que los cambios, las transformaciones en el arte, digamos, la idea que era la idea que también presidía la vanguardia, aquí parten justamente de la plena conciencia del autor que asume la tendencia de sus materiales y los cambios se producen en el arte, sin embargo, también con independencia de que esa conciencia se haga valer o no. Son inevitables, digamos, terminan ocurriendo inevitablemente, ¿no? Pero la diferencia está entre el hecho de que exista el dominio de esos cambios o que no existan, ¿no? Entonces ahí se plantea una dialéctica entre la moda y la innovación. Sin que la moda sea algo tampoco que se rechaza sin más, en la moda se producen los cambios de manera automática, por así decirlo, y en la innovación se producen los cambios de manera premeditada como intervención. Bien. En definitiva, el arte, si la única posibilidad que tiene el arte de ejercer una resistencia es desde su autonomía. Y en ese sentido, digamos, es el que hay que entender la afirmación de qué posible arte o qué arte todavía resulta posible, digamos, después de la experiencia de Auschwitz. Bien, hasta aquí tendríamos de alguna manera un resumen de la teoría estética de Adorno
La segunda figura que queríamos tratar, la de Walter Benjamin, es un autor que nunca consiguió acceder a una vida académica más o menos estable como la de Adorno. Se mantuvo, digamos, en la periferia, en ese sentido, de la vida institucional del Instituto de Frankfurt, pero tuvo una enorme influencia en Adorno. Él provenía de un entorno burgués, semejante, análogo al de Lukács, del cual hablamos la semana pasada, y como él también, pues tenía, digamos, una posición claramente de desacuerdo, de falta de identificación con ese entorno del que procedía. En su caso, una familia de judíos no practicantes en la ciudad de Berlín. En una primera instancia, Benjamin sí tiene la pretensión de acceder al cuerpo docente de la universidad, y es en esta primera época de su vida, antes de los años 30, donde su producción intelectual gira más claramente en torno a la literatura. Él prácticamente se puede definir en esta época de su vida como un crítico literario. En este contexto, escribe primero su tesis doctoral sobre la crítica del arte en el romanticismo alemán. Es un trabajo fundamental porque en él, Benjamin contraviene los tópicos sobre la estética romántica vigentes en su época y hasta mucho más tarde, y reivindica la idea de reflexión estética que tratamos en la segunda sesión de este curso, la noción de que es la propia obra de arte en el romanticismo la que se cuestiona sus propias posibilidades de existencia y de esa manera se entrecruza o se difumina la barrera entre creación y crítica. Su siguiente texto, el texto posterior que escribe para intentar, después de haber escrito la tesis doctoral, el escrito de habilitación, con el cual intentó acceder al cuerpo docente universitario, pero que fracasó, fue el origen del drama barroco alemán, que es un texto en el cual, pues igual que en su tesis doctoral, se aparta de la interpretación tradicional, convencional del romanticismo, en este texto se aparta de la interpretación convencional del barroco como un movimiento poco estimado por los germanistas de la época, siempre quedaba por detrás en comparación con el periodo posterior del romanticismo y del periodo clásico, periodo del idealismo del romanticismo, porque se entendía pues, que los procedimientos que utilizaba poéticos el barroco, en concreto la alegoría, siempre eran inferiores a el símbolo como el elemento, digamos, preferido del idealismo del periodo clásico. Justamente lo que hace en su texto del drama barroco alemán Benjamin es reivindicar la alegoría. La alegoría es un elemento para él fundamental porque, y sobre todo es fundamental y es mucho más vigente desde el punto de vista del siglo XX que el símbolo. Porque en la alegoría, de alguna manera, funciona de forma análoga, semejante a la mercancía en el mundo moderno, en el mundo del siglo XX. Igual que la mercancía tiene un valor de cambio, pero no un valor de uso en términos marxistas, la alegoría también no tiene un sentido, digamos, fijo, así como en el símbolo hay una semejanza entre el significante y el significado, en la alegoría esa relación es puramente arbitraria. Así que el sentido que se le atribuye digamos, puede ir cambiando indefinidamente. La alegoría funciona como la mercancía, por así decirlo. Y después de fracasar en su intento de acceso a la universidad y después de la llegada del nazismo al poder en Alemania, Benjamin tiene que exiliarse, con circunstancias además materiales muy adversas, se instala en París. Y París es la ciudad en torno a la cual gira su gran proyecto, el gran proyecto de la parte final de su vida, que es el libro de los pasajes. En este tramo final este segundo tramo o tramo final, digamos, de la vida y la obra de Benjamin hasta su suicidio en 1940 en Portbou, pues, digamos, se aleja más de los intereses claramente literarios y tiene una vertiente más sociológica y más próxima al marxismo también.
Lo que hace en la obra de los pasajes Benjamin es partir del París en el cual se encuentra él, de los años 30 del siglo XX, y remontarse al París del Segundo Imperio, el París de Napoleón III y el París de Charles Baudelaire, y establecer una relación de diálogo entre ambos momentos. El espacio de los pasajes, esos corredores, ese elemento urbanístico de los pasajes, que son esos corredores que se abren en el interior de las manzanas, es un poco el punto de partida para ese diálogo. Los pasajes nacieron en un principio como emblema de la modernidad, como espacios, digamos, donde se ponían en marcha, se aplicaban nuevas técnicas arquitectónicas en el trabajo del cristal y del hierro, y eran lugares pues, que de alguna manera representaban los puntos más de mayor sofisticación de la época en París, donde acudían las grandes concentraciones de personas porque se establecían muchos comercios y eran los lugares donde iban a pasear, a mirarse unos a otros y a consumir y a comprar productos. Son el antecedente más claro, más directo de los modernos centros comerciales, que aparecen ya los centros comerciales en la primera década del siglo XX. Pero en la época en la que Benjamin está en París son ya lugares abandonados, lugares en desuso, lo que él denomina ruinas. Y precisamente porque son ruinas, muestran ejemplarmente lo que es la modernidad para Benjamin, o lo que quiere mostrar en el libro de los pasajes. Y es que en las ruinas se pone de manifiesto las potencialidades que las innovaciones técnicas dejan de lado, las potencialidades utópicas que la modernidad deja de lado. La modernidad es aquello que en sí mismo contiene ya su carácter de tránsito, y sin embargo, mientras el historicismo intenta de alguna manera permanentemente transmitir la noción del progreso indefinido hacia un fin último, en realidad las ruinas que va dejando a su paso el progreso nos va mostrando justamente el carácter perecedero y destructivo de todos los emblemas de esa modernidad. Bien, pues Benjamin se detiene en este lugar de los pasajes, rememora desde el momento de su ruina el momento de su esplendor, trata de establecer un instante de conexión entre ambos momentos conforme a su concepción del tiempo. Frente a la concepción lineal del tiempo, pues él busca esa revelación instantánea entre un momento del presente y un momento del pasado. Y si en la obra del barroco alemán había establecido una identificación entre la alegoría y la mercancía, en la obra de los pasajes parte del punto de vista del individuo de la masa, del hombre de la masa, que también funciona y circula en las grandes ciudades como si fuera el mismo una mercancía, algo desprovisto de un valor y que va vagando de un lugar a otro, digamos, ¿no?, reaccionando a los estímulos que le llegan en forma de shocks. El individuo es también, en el mundo capitalista moderno, es una mercancía. Entonces, lo que va a hacer Benjamin es remontarse a la protohistoria de este hombre, este individuo de la masa. ¿Cuándo empieza a existir? ¿Cuál es su precedente, su antecedente? Y establece una genealogía, una relación de continuidad que le remonta al flaneur. El flaneur, aquel que en un momento determinado, en este caso en el París del Segundo Imperio, se deleitaba paseando por los bulevares y por los pasajes de la ciudad, dejando que su mirada fuera posándose en diferentes objetos, en los objetos de los escaparates de las tiendas y en las personas que pasaban a su lado. Ese flaneur anticipa en su actitud perceptiva la actitud perceptiva de lo que va a ser el individuo de la masa posteriormente, con la diferencia de que el flaneur lo hace como un deleite. Él se deleita dejándose arrastrar por la corriente eléctrica de la masa en las grandes ciudades, y esa es la actitud de deleite la que va a desaparecer naturalmente después en el individuo de la masa. El flaneur es una figura histórica, solo puede existir si se dan unas determinadas circunstancias históricas en la gran ciudad. Tiene que haber grandes masas, grandes avenidas, pero cuando el ritmo y la velocidad de la ciudad se acelere más de la cuenta, llegará un momento en que el flaneur ya tampoco podrá seguir existiendo. Cuando aparezca el tráfico rodado, cuando, digamos, las condiciones se vuelvan tan vertiginosas que la propia actitud peripatética del caminante del flaneur pues deje de resultar viable y tenga sentido. Entonces, es una figura histórica que prefigura lo que va a ser el individuo de la masa. Y a juicio de
Benjamin, si hay un autor, un escritor que muestra perfectamente tanto lo que era la multitud en la gran ciudad como lo que prefigura la actitud del flaner, es Baudelaire. Baudelaire en los poemas de las flores del mal. Mucho más que los escritores realistas del siglo XIX que describen a la masa, a la multitud, como Víctor Hugo, como Eugène o como Balzac o quien sea, mucho más que esos escritores que describen la masa desde fuera, Baudelaire es ejemplar porque nos muestra la mirada de la masa desde la propia masa. Nos sitúa, digamos, en la propia actitud perceptiva de alguien que forma parte de esa masa. Y lo hace en muchos de los poemas de las flores del mal. Se tiene Benjamin en uno que es fundamental, que es a una paseante, un poema donde el poeta se entrecruza con una mujer de forma instantánea. Se produce una iluminación, un destello, al cruzarse la mirada de ambos, hasta que ella se vuelve a perder otra vez entre toda la muchedumbre y la masa. El yo lírico, aquel que se ha encontrado con la mujer, en lugar de añorar o de desear, digamos, volver a encontrar a esa mujer que se ha perdido entre la multitud, que puede ser una actitud más romántica, en cambio, lo que hace es gozar precisamente de lo perecedero de la experiencia, del hecho de que es algo que se ha consumado en sí mismo. Consumado en sí mismo, y después su mirada pasa a otra persona o a otra. Es decir, en el encuentro se produce, lo define así Benjamin, un shock en el encuentro entre ambos, y ese shock al cual reacciona el paseante es el que le produce la descarga de placer instantánea e inmediatamente desaparecida. El poema es importante para Benjamin porque justamente la actitud perceptiva del individuo de la masa posterior es la que está marcada por los shocks. Cuando vivimos en la gran ciudad, los shocks lo que hacen es, digamos, la lluvia de estímulos permanentes de shocks en los cuales estamos obligados a vivir, han transformado también nuestra concepción del tiempo. Ya no es una concepción del tiempo marcada, digamos, por la continuidad, sino que no es por la discontinuidad. Los shocks lo que hacen es atomizar el tiempo. Así ya no tenemos una percepción, digamos, de nuestra propia vida como una sucesión de experiencias, sino de vivencias intercambiables unas con otras, y eso hace que tampoco la vida se oriente a la consecución de un deseo, de un fin último, sino que en ella sencillamente se van acumulando esas vivencias. Y el individuo tiene que desarrollar una serie de mecanismos defensivos para poder aclimatarse, digamos, a ese entorno, al entorno de la gran urbe, de la gran ciudad. Esto podría llegar a hacer pensar que Benjamin tiene una actitud reaccionaria hacia la gran ciudad como un ámbito sencillamente de deshumanización, de destrucción precisamente de la experiencia genuina propia del ser humano, de ese entorno, pero eso no es así en absoluto. Para Benjamin, esa nueva realidad de digamos, para Benjamin, como ya para los pensadores del siglo XIX, no se puede plantear en ningún momento la posibilidad de un regresar hacia atrás en la historia, como si no hubiera ocurrido la historia. Esa es la actitud genuinamente reaccionaria de los fascismos, por ejemplo, ¿no? Sino que la modernidad se plantea como un proceso dialéctico lleno de amenazas y de oportunidades, por así decirlo. Bueno, lo dicho, eso suena un poco en términos empresariales, pero lo que quiero decir es que en el proyecto de la modernidad hay obviamente tiene como consecuencias obviamente una supresión una explotación, digamos, de los individuos, como pone de manifiesto la economía capitalista a principios del siglo XX, una clara explotación, digamos, del hombre por el hombre, una clara privación de libertades también, todo eso está ahí, es evidente, pero también, digamos, la aparición de estos nuevos medios técnicos como los que se utilizaban para la construcción de los pasajes, medios técnicos que son también la invención de la fotografía, la invención del teléfono, la invención de tal, pues esos medios también ofrecen posibilidades emancipatorias, liberadoras. En concreto, en lo que se tiene que ver con el arte, con la obra de arte tradicional estaba distinguida por un aura. Ese aura era la impresión de que la sensación, digamos, de que la obra era una cosa que nos devolvía la mirada, una presencia, digamos, nos devolvía la mirada. La destrucción del aura en la modernidad, que
se hace posible por la posibilidad de su producción en serie, de su reproducción técnica, a través de la fotografía, del cine, etcétera, etcétera, destruye el aura de la obra tradicional. Pero esta destrucción de la obra, tradicional no es algo que deba lamentarse para Benjamin, sino todo lo contrario. Justamente lo que hace es liberarnos del fetiche del aura y posibilitar el hecho de que la posibilidad de creación de arte no sea solamente el privilegio de una minoría de genios o de creadores excepcionales, sino que esté al alcance de cualquiera la posibilidad de llevar a cabo esa intervención, digamos, a través de los materiales que le proporciona el mundo moderno, el mundo técnico, en un entorno determinado. Así, el cine, por ejemplo, que además el cine lleva la posibilidad de percepción del entorno, del medio, más allá, gracias a la ralentización, aceleración, aumento de imagen o, digamos, pues transforma, lleva más allá de lo... revoluciona las posibilidades de percepción y hace también pues que podamos esa experiencia de la discontinuidad de los shocks del hombre en la ciudad se convierte en la posibilidad de poder trasladarnos de un entorno a otro de manera instantánea a través del montaje. El montaje en sí mismo se convierte en una herramienta también crítica para referirse a la realidad y todas esas posibilidades entonces técnicas son posibilidades emancipadoras que se ofrecen y que se ofrecen además al proletariado como tal, no solamente a una minoría privilegiada, selecta, que tenga acceso a los medios, digamos, ¿no? Porque en mayor o menor medida, pues también la posibilidad de publicar en revistas, en periódicos, abre también el abanico de posibilidades para la producción artística y, en definitiva, digamos que lo que tiene en cuenta Benjamin en su texto más famoso, la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, es como la destrucción del aura muestra precisamente esta posibilidad liberadora, emancipadora que ofrece la técnica al arte. Bien, terminar sencillamente haciendo algunas recomendaciones bibliográficas sobre los temas que hemos comentado hoy, sobre Adorno, este libro, Marxismo tardío, Adorno y la persistencia de la dialéctica, Marxismo tardío. Bueno, sale al revés, bien. El título de Marxismo tardío hace referencia al capitalismo tardío. El libro de Jameson sobre la posmodernidad habla del capitalismo tardío utiliza el término capitalismo tardío como la fase final, la fase ulterior del capitalismo a finales del siglo XX. Y entonces, este libro se plantea qué vigencia sigue teniendo Adorno en el capitalismo tardío, o sea, en la posmodernidad, ¿de acuerdo? Jameson como gran teórico de la posmodernidad. Y plantea unas líneas de interpretación bastante interesantes sobre cómo seguir interpretando, no solo estéticamente, pero también estéticamente, el mundo tras la muerte de Adorno. Como siempre, recomendar el libro de Terry Eagleton, La estética como ideología, que tiene un capítulo sobre Adorno y un capítulo sobre Benjamin. En el capítulo sobre Adorno, Eagleton, abundando en su tesis de que la tradición estética occidental lo que abre, digamos, entre otras cosas, lo que es en lo que más insiste él en su obra, abre la posibilidad de dar expresión al cuerpo y a los lenguajes del cuerpo. En ese caso, en el caso de Adorno, esa expresión del lenguaje del cuerpo fundamentalmente es el lenguaje del dolor, ¿de acuerdo? Del dolor corporal, del sufrimiento, ¿no? Porque ese dolor, ese sufrimiento, es justamente el dolor y el sufrimiento de la experiencia de Auschwitz, es justamente ese resto que no termina nunca de encontrar, de reapropiarse, de reconciliarse con la totalidad. No he comentado más la idea de totalidad, es muy importante la idea de totalidad porque si recordamos para Lukács, por ejemplo, la idea de totalidad era fundamental porque la única ventaja que tiene el proletariado con respecto a otras clases es que es la única clase que puede pensar como totalidad el proceso histórico porque es la única que se va a reconocer a sí misma como la protagonista de ese proceso. Mientras que las que le habían precedido solamente pueden, digamos, pues,
como no puedes llevar a cabo esta identificación entre teoría y praxis y acción, se les escapa la idea de totalidad. En cambio, la idea de totalidad en Adorno, como la idea de totalidad en Adorno, no es que él, digamos, la descarte sin más, pero es algo que siempre va a terminar sustrayéndose, escapando a la mediación dialéctica. Bien. Bueno, y en cuanto a Benjamin y al libro de los pasajes, quiero señalar este libro de Kenneth Goldsmith, que se llama Escritura no creativa. Kenneth Goldsmith es un teórico actual de la literatura estadounidense que desarrolla la idea de escritura no creativa, entendiendo que Internet ha supuesto precisamente, ha cancelado, por así decirlo, la misma noción de creatividad. ¿Qué significa ser creativo? ¿Qué significa tener una voz propia y creativa en el mundo de Babel, en el mundo, digamos, de Internet en el que vivimos, en el que, pues, digamos, escribir sencillamente es ya hacer pastiches de discursos ajenos, básicamente, ¿no? Y entonces, partiendo de esta idea, Goldsmith reivindica el libro de los pasajes de Benjamin como un precedente de este modelo de escritura no creativa, porque en realidad el libro de los pasajes de Benjamin, en sus 2/3 partes, no son nada más que citas, no es escritura propiamente hablando, no es obra propiamente hablando de Benjamin mismo, sino que son citas de documentos que Benjamin copiaba, de documentos pertenecientes a la vida cotidiana de los parisinos en el siglo XIX, objetos publicitarios, instrucciones de un objeto, es decir, cualquier cosa, digamos, tal, que Benjamin consideraba que era un elemento revelador justamente de ese momento de la modernidad, ¿no? Es común a Adorno y a Benjamin el hecho de que consideran que los objetos mínimos, mínima moralia es una obra tan importante de Adorno, los objetos nimios de la vida cotidiana pueden ser más reveladores del espíritu de una época que las grandes obras monumentales o artísticas, ¿no? Así Hegel reconocía la singularidad de lo clásico en la Antígona de Sófocles, mientras que Benjamin y Adorno, más Benjamin, pero también Adorno, pues pueden reconocer esa singularidad de la época, digamos, en elementos mucho más prosaicos o mucho más insignificantes. Y en ese sentido, otro libro, digamos, que va un poco en la misma dirección, es el libro de Marjorie Perloff, El genio no original, donde ya se ve como la autora reivindica en la actualidad una idea de genio, pero un genio que no pretende ser original, un genio que renuncia precisamente a tener una voz distintiva, y también sitúa a Benjamin como precedente justamente de este modelo de genio. Además, Perloff pues habla de otros muchos precedentes muy interesantes, como la poesía brasileña, la poesía visual brasileña, perdón, y bueno, y de alguna manera hace una genealogía muy interesante. En ambos casos, lo curioso es que estos dos autores estarían un poco en la antítesis o discreparían con el planteamiento de Jameson. Jameson claramente distingue modernidad y posmodernidad como dos momentos culturales no antagónicos, pero casi, ¿de acuerdo? De alguna manera, la posmodernidad es el momento en el que nos permite ver la modernidad como algo lejano, mientras que para estos dos autores la cesura no es tanto el paso de la modernidad a la posmodernidad, sino que la cesura está mucho más marcada por la actitud lingüística que nos impone, pues en este caso, los cambios técnicos o tecnológicos y fundamentalmente pues Internet, ¿no? Igual que Benjamin hablaba de los cambios técnicos y tecnológicos de su época, que permiten la destrucción del aura, pues hoy habría que hablar de analizar realmente qué supone, qué implica hasta el final, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de la creación, la existencia de Internet. Y eso es lo que hacen ellos dos. Bien, hasta aquí la sesión de hoy. Continuaremos la próxima semana con el estructuralismo y tenemos ocasión allí de hablar de Jacobson y de este texto de Mukarovsky fundamentalmente. Hasta entonces.